Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están esta mañana con nosotros. Les agradecemos acompañarnos en nombre de Acción Empresas, de la CPC, de Pacto Global y de Sofofa. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario que hemos llamado Empresas suman valor a la Agenda 2030. Todos sabemos y compartimos que vivimos un escenario muy complejo, ¿cierto? En el cual es clave que las empresas continúen liderando con acciones que permitan una reactivación sostenible, para mejorar en definitiva la calidad de vida de todas las personas. Y la buena noticia es que las empresas lo están haciendo, que hemos avanzado, tenemos un buen camino recorrido. Hoy, de hecho, daremos a conocer los aportes del sector privado nacional a la Agenda 2030, a través de este análisis que hacemos en los reportes de sostenibilidad de las acciones de las empresas que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y para hablar del futuro y de la importancia de esta materia para el sector empresarial chileno, quiero presentarles a Fernando Alvear, el gerente general de la CPC, quien nos dará algunas palabras sobre su reflexión en esta materia. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias. Te falta abrir el micrófono, Fernando. ¿Cómo no? Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente haciendo una presentación en lo que nosotros denominamos Sumando Valor, y esta vez para informar sobre los reportes del año 2021. Ustedes saben, los últimos 3 años han sido tremendamente desafiantes y complejos para nuestro país. Hemos estado marcados primero por una crisis social. Después vino la pandemia, la crisis económica, y ahora vemos profundos cambios políticos marcados por la elaboración de esta nueva constitución. Todo ello nos presenta una serie de desafíos para todos los actores de la sociedad, y entre ellos las empresas. Basta pensar lo que ha pasado con el empleo, con el aumento de la violencia, con las vueltas al trabajo, los cambios que hemos experimentado en la manera de trabajar, la rápida implementación del teletrabajo y de nuevo la presencialidad, y cómo hay cosas que han llegado para quedarse y que no volverán. Así que estamos en una sociedad muy cambiante y en un mundo también de la empresa muy cambiante. Todo esto plantea muchas incertidumbres, pero lo que sí está claro es que las empresas están totalmente comprometidas con colaborar con los grandes desafíos que tiene nuestro país. Y hoy enfrentamos un momento, nosotros, bastante crucial en materia económica, social y política. Pero estamos conscientes de la urgencia de seguir aportando con fuerza en los temas sustantivos que permitan a Chile desarrollar todo su potencial en beneficio de todas las personas. Sobre todo de todos aquellos ciudadanos que han sido los más afectados con la situación que hemos estado viviendo durante estos años. Bueno, dentro de este marco, vemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030, son una oportunidad para las empresas, en cuanto ellos orientan sus acciones a favor del desarrollo sostenible. Ahora, dada la importancia que tiene esta agenda para las empresas, nosotros desde el año 2016, tanto Acción Empresas, la Sofofa, Pacto Global y la CPC, desarrollamos una plataforma digital bastante novedosa llamada Empresas Sumando Valor. Su objetivo es relevar los avances que las empresas chilenas tienen en la implementación de acciones que contribuyan a la consecución de los objetivos de los ODS. En esta sexta versión ya, de esta agenda para las empresas, veremos en la presentación que nos hará Daniela Winicki que seguimos avanzando como empresas en el compromiso declarado con ODS
pero que aún hay mucho más que podemos hacer. Así que, si bien progresamos, todos los tropiezos y dificultades que hemos tenido también se van a reflejar de alguna manera en lo que Daniela les explicará a continuación. Invitamos entonces a revisar la plataforma sumandovalor.cl para que conozcan más de este trabajo colaborativo. Junto a esto, queremos insistir en la importancia de reportar y de hacerlo en los tiempos adecuados. Verán ustedes que esto no lo quiero decir solo al pasar. Realmente, para poder dar cumplimiento a este trabajo, es vital contar con la colaboración oportuna de ustedes, para que todos los informes puedan ser incluidos en nuestros reportes. Este es un instrumento de transparencia que debe ser parte de la estrategia de las empresas, ya que, aparte de preparar al sector privado para los desafíos que se presentan, permite que diferentes grupos de interés conozcan los avances de las empresas en materia de sostenibilidad. Nuestra aspiración es que esta plataforma se transforme en un sitio de transparencia y verificador de estándares de reportabilidad con fácil acceso para todo el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad y dejo con ustedes a Carolina. Gracias, Fernando. Muy importante esa última invitación a hacer correctamente y oportunamente los reportes de las empresas y, por supuesto, a visitar sumandovalor.cl. Les comento también que tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat que trataremos de responder, si nos alcanza bien el tiempo, al final de este encuentro, ¿ya? Y ahora dejo con ustedes a nuestra invitada internacional. Ella es Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Global España. Cristina cuenta con una amplia experiencia en sostenibilidad empresarial, en gestión de riesgos y oportunidades ligadas a los derechos humanos, medio ambiente y a la lucha contra la corrupción. También ha desarrollado numerosos proyectos, publicaciones y herramientas sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado. Cristina, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Fernando, por la apertura de la jornada. Para mí es de verdad un placer estar aquí en esta ventanita. Una pena que no pueda ser de forma presencial. Espero que la próxima vez os vea a todos allí en Santiago, que para mí sería precioso poder visitaros. Y para mí también es especial un poco para sentir que en esta gran familia de la sostenibilidad, en concreto del Pacto Global, no estamos solos. Yo creo que estoy viendo, bueno, Margarita, a la que saludo desde aquí, la directora de Pacto Global Chile, compartió conmigo el estudio y la verdad es que es interesante cómo ver desde las diferentes regiones del mundo, bueno, pues vamos analizando ese seguimiento de cómo el sector empresarial va avanzando en estos temas y vemos un poco, bueno, pues cuáles son los retos comunes, otros específicos y sobre todo las oportunidades, porque yo me gusta hablar de oportunidades, me gusta hablar en términos empresariales para realmente transmitir ese futuro, ¿no? Ese futuro que será sostenible o no será. Con lo cual, nada, un placer escucharos y un placer participar en la jornada. Tengo 20 minutitos y me voy a poner el cronómetro para intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo que tenemos. Y he preparado unas diapositivas que voy a compartir con vosotros y con vosotras. Estoy aquí, vamos a ver. Aquí estoy. Bueno, entonces, un poco hablando con los organizadores, lo interesante yo creo de mi aportación no es simplemente explicar cómo están en este caso las empresas de mi país, de España, en la implementación de los 10 principios del Pacto Global y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino intentar entre todos pues, ver esos vínculos, ¿no? Y esos puntos en común para coger también ideas y ir un poco avanzando bueno, pues en las diferentes áreas, ¿no? De las que trabajamos en sostenibilidad. Sé que conocéis el Pacto Global, a lo mejor veis por aquí la denominación Pacto Mundial, en España nosotros lo llamamos Pacto Mundial, perdonad si se me escapa a lo mejor alguna vez lo de Pacto Mundial, en realidad, como sabéis, somos la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa de todo el mundo y bueno, nuestra misión es generar ese valor compartido entre los miembros, no solamente las empresas, sino también todos los grupos de interés que de una manera u otra pueden hacer avanzar, ¿no? el desarrollo sostenible. A nivel mundial contamos con más de
18.000 firmantes y estamos presentes en 160 países. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con nuestros dos marcos principales de referencia. Por un lado, los 10 principios universales del Pacto Global y por otro lado, como ya sabéis, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a la que pertenecen. En España tenemos en torno, casi estamos rozando las 1.000 entidades socias, lo cual es mucho y es muy enriquecedor, porque también lo que hemos estado aprendiendo en nuestra red local es también adaptarnos a las diferentes necesidades de las empresas. No necesitan lo mismo las empresas grandes, las empresas cotizadas, que las pymes, que sin duda necesitan, digamos, otra visión y otro acompañamiento. Y tampoco necesitan lo mismo todos los sectores económicos. Nosotros, aunque tenemos representación de muchos sectores económicos diferentes, sí que es cierto que estamos en estos últimos años haciendo ese esfuerzo por ir adaptando, identificando dónde están las dificultades de los objetivos de desarrollo sostenible para cada uno de los sectores e intentar ofrecer nuestra ayuda y nuestro acompañamiento a estas empresas. Básicamente lo que hacemos en España y en otras redes locales es incentivar ese diálogo y esa sensibilización. Yo creo que sin duda una de las claves es escucharnos a todos y sobre todo en estos momentos tan complejos, ¿no?, de incertidumbre. Aquí en Europa estamos viviendo el conflicto de Ucrania de una manera muy cercana. Esto aplica y tiene consecuencias económicas muy importantes. Muchas empresas europeas tienen actividades tanto en Rusia como en Ucrania y esto ha planteado un nuevo marco, ¿no?, de reflexión sobre cuál es el papel del rol y el rol del sector de la empresa, de las empresas en ayudar a mitigar los devastadores efectos que está teniendo la guerra. Y yo creo que una de las reflexiones justamente es levantar y entender esa palanca importantísima que tiene la empresa, reconocer los esfuerzos que se están haciendo y seguir avanzando junto con el sector empresarial. Por otro lado, sin duda, la generación de conocimiento. Queremos acompañar a las empresas, acompañarles y que entiendan dónde están los riesgos y, como decía también, las oportunidades. Aquí es donde hemos desplegado toda una serie de herramientas de gestión, de formación presencial y online y diferentes publicaciones, no solamente en nuestra red local, sino a lo largo de las diferentes redes locales del Pacto Mundial. Os animo, de hecho, pequeño paréntesis comercial, para que visitéis nuestra página web. Ahí hay un montón de publicaciones que yo creo que pueden interesar a cualquier empresa o organización que trabaje con el sector empresarial. Y por otro lado, yo creo que también es una parte de reflexión muy interesante la idea de las alianzas, no solamente privadas, sino también público-privadas. Es importante reconocer con humildad que una sola empresa no va a poder cambiar las cosas, con lo cual necesitamos trabajar y fomentar ese trabajo en común, ¿no?, ese hermanamiento entre las diferentes organizaciones. Nosotros en el Pacto Global en España hemos ido desarrollando diferentes alianzas, como veo aquí que tenéis entre los organizadores. Yo creo que es importante ir sumando, ir avanzando conjuntamente en este sentido. Como decía, nuestros 4 pilares, los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, son esos 4 pilares que forman los 10 principios del Pacto Mundial y que deberían de estar ancladas en los valores de la empresa. Así es como un poco lo intentamos transmitir a las empresas que están intentando introducir la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Además, por supuesto, desde el año 2015 y la aprobación de la Agenda 2030 y desde el 2016 que entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para nosotros ha sido un antes y un después. Ha generado mucho interés por la empresa y no solamente por la empresa. Yo creo que también los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un antes y un después en ese reconocimiento de la comunidad internacional sobre la importancia que tiene el sector empresarial en el avance en el desarrollo sostenible. Creo que no siempre ha sido así, no siempre se ha visto a la empresa como un actor fundamental a la hora de ir avanzando en estos temas y creo que aunque queda todavía mucho por avanzar, creo que desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo, y así lo estamos viendo al menos en nuestro país, que el sector empresarial tiene un hueco en las mesas de negociación, tanto con los gobiernos locales, municipales, ayuntamientos, como con las organizaciones empresariales, por supuesto, academias, sindicatos. Yo creo que todo ese ecosistema
forma de diferentes organizaciones es la única manera de poder seguir avanzando, y creo que es interesante también un poco que hagamos esa reflexión de esa necesidad de unos u otros. Con lo cual, bueno, pues con el apoyo y con el mandato de las Naciones Unidas para hacer esa bisagra entre el sector empresarial y las Naciones Unidas, creo que estamos en un momento fundamental, muy interesante para hacer avanzar cuanto más rápidamente posible la implementación y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también hemos de reconocer que vamos con retraso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a la década de 2020 como la década para la acción, justo un par de meses antes de que la pandemia de la COVID-19 nos azotara a todos a nivel mundial y creara sin duda una de las peores crisis sanitarias primero y económicas y sociales después. Con lo cual, bueno, yo creo que es un momento, tenemos que aprovechar este empuje de esta crisis a todos los niveles para tomar conciencia de lo que podemos hacer y sobre todo de lo que podemos hacer desde el sector empresarial. Me ha gustado mucho conocer el estudio que estáis llevando a cabo, porque nosotros también, o sea, en la red del Pacto Mundial en España, no solamente cogemos las memorias de sostenibilidad de las empresas que están en nuestro país, sino también, bueno, pues tenemos abiertos diferentes diálogos, ¿no? y canales de comunicación con las empresas para entender qué es lo que están haciendo y hasta dónde llegan, si realmente se están quedando en un simple compromiso o si realmente se están llevando acciones de impacto para romper, digamos, con ese bloqueo, ¿no? que podríamos decir que puede existir ahora mismo en estos temas, y que sin duda la pandemia ha hecho que retrocedamos o que bloqueemos en algunos avances. ¿Cuáles son? Aquí no quiero dar demasiados datos porque además esto, como digo, lo tenéis todo en nuestra página web, pero bueno, sí para que luego podáis un poco ver si con las conclusiones de vuestro estudio, pues si las empresas chilenas están un poco trabajando los mismos temas o si hay divergencias, ¿no? entre unos y otros. Aquí lo que analizamos son dos, en nuestros estudios analizamos fundamentalmente dos tipos de empresa. Por un lado, las empresas del IBEX 35. Estas empresas son las empresas del índice bursátil de referencia en España, las 35 empresas más grandes del país, y también analizamos las empresas, las casi 1000 empresas que forman parte de la iniciativa. ¿Qué es lo que vemos en derechos humanos? Sin duda es un área que todavía cuesta avanzar. Hay una nueva legislación de la Unión Europea que luego os comentaré, que creemos que puede desbloquear estas acciones. Lo que sí que vemos es que las empresas grandes del IBEX 35 sí que tienen, digamos, medidas de implementación. Supongo que en Chile también veréis unas dobles velocidades entre las grandes y las pequeñas empresas, pero sin duda los derechos humanos es una de las áreas en las que les cuesta más avanzar a las empresas. Creo que esto se debe en parte a quizá un desconocimiento de cuál es el impacto que tienen las empresas en los derechos humanos y también los impactos positivos. No todo son impactos negativos, sino que las empresas, por el gran número de personas a las que emplean y las grandes cadenas de suministro, pueden hacer avanzar mucho el respeto por los derechos humanos. Vemos que poco a poco las pymes van avanzando en algunas áreas de la evaluación del impacto de los derechos humanos, pero sigue sin duda habiendo una brecha muy importante, especialmente en la gestión de las cadenas de suministro. Aquí vemos algunos datos sobre las políticas y las acciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con las normas laborales. Las medidas relacionadas con este área de los 10 principios se han retraído de manera generalizada desde el 2021. Vemos que es una de las áreas que quizás se ha visto afectada por la pandemia. No ha sido fácil este teletrabajo, hemos perdido numerosos empleos. En España ha sido realmente importante, ¿no? la pérdida de puestos de empleo, que esperamos que poco a poco podamos retomarlo. Creo que ahí compartimos desgraciadamente muchas situaciones complicadas con Chile en este caso. Sí que es cierto que las empresas españolas están trabajando mucho en igualdad de género, sería un área que incluiría dentro de este área de normas laborales, también en temas de medidas de conciliación laboral se está avanzando bastante, y las pymes aquí sí que vemos que, que sí que están haciendo esfuerzos, ¿no? por avanzar en el área de las normas laborales. Sin embargo, luego me gustaría saber si también las conclusiones que vosotros tenéis en el análisis de las empresas chilenas va por el mismo camino. Sin duda el área del medio ambiente es el más trabajado por las empresas españolas.
bueno, los indicadores que analizamos de cuántas empresas tienen una política medioambiental, en España ya de todas las empresas que forman parte del Pacto Mundial estaremos en torno a un 61% de empresas que ya tienen con políticas de medio ambiente. También se están analizando, importantísimo, bueno, pues áreas como agua, energías renovables, evaluación de la reducción de las emisiones de efecto invernadero, en fin, de diferentes indicadores muy concretos que utilizamos, y sí que vemos que en el área del medio ambiente todavía queda mucho por hacer, pero sí que es un área que se está trabajando bastante. En cuanto a la lucha contra la corrupción, es un área de buena gobernanza muy importante para las empresas. Sí que nos dicen casi todas las empresas del Pacto Mundial, en torno al 85%, y casi el 100% de las empresas del IBEX 35 cuenta con un código de conducta. Sin embargo, hay aquí digamos, en la brecha que nos encontramos es, digamos, la transparencia de esta información. Es decir, sí que se comunica que hay impacto bueno, pues, análisis, ¿no?, de cómo se está impactando con los casos que se van recibiendo a través de los códigos éticos, pero no hay todavía suficiente información para valorar realmente si estas áreas de la buena gobernanza se están implementando de una manera consolidada y seria. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí, bueno, he metido un par de diapositivas para compartir con vosotros estas conclusiones, y me encantaría saber cuál es la sensación con el sector empresarial en Chile. En general vemos que las empresas conocen los ODS, lo tienen introducidos dentro de sus memorias de sostenibilidad, muchas incluso ya han ido definiendo algunas prioridades, pero vemos que hay un bloqueo desde hace ya un par de años en el que no se está pasando la acción. En esa década de la acción de la que hablaba antes, bueno, pues en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, es cierto que las empresas se han comprometido con el desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, pero no se están aterrizando acciones concretas. Nosotros desde el Pacto Mundial animamos a las empresas a que se fijen objetivos cuantificables y con un límite de tiempo para poder ir avanzando en esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Les animamos no solamente a que digamos, prioricen todos los objetivos, son demasiados. Deben identificar según su sector económico, según la zona donde tengan actividad económica y el tamaño también de la empresa, cuáles son realmente esas áreas de la Agenda 2030 donde pueden tener un mayor impacto, y a partir de ahí aterrizar esos compromisos públicos y cuantificables. Solo de esa manera podremos ir avanzando y las empresas se podrán ir marcando esos objetivos. Este es, desde nuestro punto de vista, la metodología, yo creo, interna que las empresas les puede ayudar a avanzar. ¿Y cuáles son esas áreas más trabajadas por las empresas, en este caso por las empresas del IBEX? Y bueno, aclaro el por qué siempre tenemos este foco en las empresas del IBEX. Son las empresas más internacionalizadas, son las empresas que soportan más legislaciones en sus actividades económicas, en las que los inversores tienen bueno, pues una mayor importancia, un mayor peso en la toma de decisiones, y por lo tanto, digamos que podríamos considerar que son esas empresas tractoras que van un poco identificando cuáles son las tendencias, ¿no?, en sostenibilidad en nuestro país. Por eso hacemos este foco, que aunque solo son 35 empresas, sí que es un reflejo de cómo el sector empresarial en el país, digamos, va a ir implementando estos temas. Vemos claramente que los 3 ODS fundamentales para estas empresas, como digo, tractoras de la sostenibilidad, están trabajando en primer lugar todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, el ODS 13, también el ODS 8 sobre trabajo creciente y decente, y crecimiento económico, y por último el ODS 9 sobre industria, innovaciones, infraestructuras. No nos sorprende, son algunos de los ODS más vinculados al sector empresarial, con lo cual aquí sí que se ha hecho una labor interesante de identificar las prioridades. ¿Y cuáles son esos ODS más trabajados por el resto de las empresas adheridas al Pacto Mundial? Esas 1000 empresas que no dejan de ser justamente ese espejo del tejido empresarial español. Vemos coincidencia con el ODS 8, es obvio, la empresa tiene un impacto fundamental en las personas, fundamentalmente en sus empleados, con lo cual es muy obvio que sea uno de los ODS más trabajados. Como decía antes, también la igualdad de género es un área en el que se está trabajando mucho en nuestro país, queda muchísimo todavía por hacer, tenemos una brecha
salarial muy importante todavía y tenemos también un techo de cristal que no deja acceder a las mujeres no al ámbito laboral, que ya han accedido a él, sino a esos puestos directivos. De ahí que las empresas, de hecho el Gobierno de España está legislando en este sentido para un poco ir empujando a que la empresa vaya estableciendo mecanismos de igualdad de género. Y por último, la salud y el bienestar, entendida por supuesto para los empleados y también para los proveedores. Y con esto, un poco también, ¿no? cuando decíamos que analizábamos estas áreas en las que se está trabajando más o en el que las empresas nos comunican que se está trabajando más, hay un área muy importante que en España, en Europa, hay un marco normativo que se está moviendo muchísimo estos 2 últimos años, un poco a raíz de la pandemia, por por un ecosistema, digamos, que se está generando. La Unión Europea está legislando mucho pues en acciones para el sector empresarial. Lo llamamos el tsunami regulatorio y esto hace que las empresas que ya estaban trabajando en desarrollo sostenible y en ODS, pues digamos que se van a poder adaptar mucho más a estas nuevas tendencias regulatorias. Las empresas que no estaban trabajando el desarrollo sostenible sin duda se van a ver en desventaja, ¿no? Competitiva junto con aquellas que sí que lo están haciendo. Creo que este es un mensaje clave. Estas palancas normativas creo que se irán dando a lo largo de las diferentes legislaciones nacionales de otros países y creo que es importante el mensaje a la empresa de que tienen que, si se me permite la expresión, ponerse las pilas, como decimos en España, para poder ir avanzando en estos temas. Y aquí aquí he recogido cuáles son esas leyes, ¿no? O legislaciones o directivas europeas que luego se tienen que transponer a las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Como veréis, son sobre todo temas de medio ambiente, como el Pacto Verde Europeo y la taxonomía de la Unión Europea, que está cambiando las reglas del juego en España, en Europa, especialmente ordenando esas reglas del juego de los inversores. También en España tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la ley en materia de información no financiera. Cada vez las empresas de más de 250 empleados van a tener que reportar más y mejor con unos indicadores complejos. Esto va a coincidir además también con la nueva política del Pacto Mundial sobre reporting, con lo cual vemos que hay una tendencia sin duda a mejorar la calidad del reporte. Y también destacaría sin duda la Directiva Europea de Debida Diligencia Empresarial, que va a obligar a las empresas a establecer mecanismos de debida diligencia sólidos, no solamente internos, sino también con las cadenas de suministro mundiales, y esto va a obligar a las empresas realmente a establecer criterios de evaluación de riesgos y de toma de decisiones. También las finanzas sostenibles es un tema muy complejo, muy amplio, pero sí que quería señalarlo, ya que los inversores cada vez más están siendo definitivos a la hora de la toma de decisiones en las empresas, especialmente en las grandes empresas. Y por último, ¿cuáles son las tendencias? Al menos en este lado del mundo me gustaría también saber si en Chile identificáis algunas de estas tendencias como propias también. Por un lado, estamos trabajando mucho con las empresas para elevar estos temas, sacarlos de las áreas de sostenibilidad o de los departamentos de medio ambiente o de sostenibilidad y elevarlo hacia arriba. Es muy importante el compromiso de la alta dirección, de los CEOs, de los comités de dirección, porque si no hay un compromiso claro, digamos que esto no va a calar hacia abajo en las empresas. También, como decía, las finanzas sostenibles y los inversores responsables están cambiando mucho las reglas del juego. Y, como decía antes en la diapositiva anterior, todas esas normativas y políticas públicas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. También hablaba de esos compromisos ambiciosos y cuantificables. Pedimos ambición a las empresas y pedimos que lo cuantifiquen y que lo marquen en un periodo de tiempo preciso. Además, los derechos humanos, como decía, a través de la Directiva de Debida Diligencia, va a tomar un protagonismo fundamental en los próximos años en Europa, y esto va a hacer que las empresas empiecen a trabajar con la cadena de suministro y en aquellos países donde están presentes de una manera mucho más sólida y teniendo en cuenta todos estos indicadores de sostenibilidad. La economía circular y baja en carbono, sin duda, las empresas están haciendo una transición energética
y no solamente las del sector de utilities o el sector energético, sino en general todas las empresas vemos que están empezando a hacer esa transición energética. La igualdad de género, como decía, también es una de las áreas más importantes de trabajo para las empresas de nuestro país, y bueno, toda la parte de reducción de desigualdades en el ámbito laboral, la necesidad de alianzas, de trabajar en conjunto, y ese término nuevo que llamamos resiliencia empresarial, que ha demostrado que la empresa, bueno, pues ha tenido que adaptarse a una manera de trabajar nueva, con unas reglas del juego totalmente nuevas con esta pandemia, y creemos que también va a ser, o esperamos que sea un aprendizaje también a futuro y que no se quede solamente cuando se nos olvide la pandemia y nos quitemos las mascarillas. Esperemos que las empresas entiendan esos riesgos y que no dejen de enfrentarlos. Con lo cual, ¿cuáles son esas empresas líderes y esas empresas del futuro? Entendemos que son empresas con un liderazgo claro de la alta dirección, y no solamente de la alta dirección, sino de todos los departamentos de la empresa. Fundamental sensibilizar y formar a los directores financieros, los directores de compras, los directores de recursos humanos, y no solamente los directores de sostenibilidad. Creemos en ese liderazgo colectivo de todos. Eso será, sin duda, o al menos eso vemos nosotros en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, esas empresas líderes y esas empresas del futuro. También estamos trabajando, ya me estoy yendo, llevo un minutito de retraso, pero ya acabo, solo me quedan un par de diapositivas. Quería interesante también destacar uno de los aprendizajes que hemos hecho en estos últimos 2-3 años, es esa necesidad de tener un enfoque sectorial. Como decía, no tiene el mismo impacto y las mismas oportunidades un sector que otro, y necesitamos también que se trabaje dentro de esos sectores, compartiendo información, compartiendo retos y compartiendo herramientas de trabajo para generar esas alianzas que desbloqueen, ¿no? Y que desbloqueen ese cambio sistémico que necesitamos para acelerar las transformaciones que requiere la Agenda 2030 y el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial. Aquí he hecho, bueno, he incluido, ya no tengo tiempo para desarrollar, pero bueno, he incluido cuáles son esas prioridades por esos sectores económicos que también hemos analizado, y es interesante ver ese cruce, ¿no?, de prioridades entre unos sectores y otros. En el Pacto Mundial no dejamos de acompañar a nuestras empresas, hemos sacado diferentes programas aceleradores en esas áreas en las que están trabajando más para acompañar, ¿no?, y aunar a esos esfuerzos colectivos. Hasta aquí mi presentación, no sé si he ido demasiado rápido, espero que os haya resultado de interés, estoy a vuestra disposición. Si me invitáis el año que viene presencialmente será un placer desplazarme, si puedo, a Chile, de verdad. Además, mi padre estuvo viviendo, pequeña anécdota personal, estuvo viviendo un tiempo en Santiago de Chile. Yo no tuve la ocasión de poder ir allí con él porque era muy pequeña, pero cuando volvía y me contaba esas maravillosas historias de vuestro maravilloso país, la verdad es que siempre he tenido esa imagen, ¿no?, un poco idílica de lo bonito que es Chile, así que deseando ir a visitaros. Muchísimas gracias por esta ventanita que me habéis dado y a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Cristina, y quedas muy cordialmente invitada. Te vamos a cobrar la palabra este otro año. De todas maneras, te va a encantar Chile. Y bueno, y acá también se dice ponerse las pilas, igual, así es que tomamos esa invitación, sobre todo pienso yo en el tema de las alianzas y la colaboración, que ha sido la manera de que podamos avanzar, y bueno, como tú dices, la crisis sanitaria lo puso muy en evidencia, así es que tomamos esa invitación y te esperamos el otro año sin falta. Gracias, Cristina. Bueno, y a continuación vamos a conocer los resultados de Empresas Sumando Valor, el último ejercicio de reportabilidad que levantó la Daniela, ¿ya? Es bueno aclarar que, bueno, ella lo va a decir, son los reportes del año 2021 que recogen las acciones del año 2020, ¿ya? Bueno, Daniela Winnicki es directora ejecutiva de la consultora Sustrategy, es experta en sostenibilidad, y ella, como les decía, se encuentra a cargo de recopilar y analizar, que ahí está ya su gran aporte, estos reportes publicados en nuestra plataforma Sumando Valor. Así es que dejamos con ustedes a Daniela. Gracias, Daniela. Buenos días a todos. Bueno, hoy doblemente contenta, les voy a decir. Primero, porque hoy no soy la internacional, primera vez que no soy la consultora internacional, sino que me tratan como local, lo cual es una gran alegría, sin desmerecer a mi paisito Uruguay igual. Y la segunda alegría que quiero compartir con ustedes es que siento, Cristina, ahora se los voy a compartir, haciendo un resumen de toda la presentación, de que
encuentro muchas similitudes entre lo que vamos a presentar, entre los focos que se le está dando en Chile a la Agenda 2030, en qué espacios, desde dónde lo toman y también en los desafíos. Así que desde esa mirada, Cristina, responder rápidamente que hay mucha coincidencia y sin haberlo querido, realizamos ámbitos muy similares y por lo tanto vamos a encontrar muchas coincidencias, otras no, pero en su gran mayoría coincidencias. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, súper. Estamos. Bueno, como decía, gracias Carolina por la introducción. La idea es compartir con ustedes la presentación del estudio que hiciéramos sobre los reportes 2020. Como decía Carolina, se publicaron en el año 2021 y por eso le llamamos Sumando Valor 2021, pero son los reportes sobre la gestión 2020, que si bien recuerdan, 2020 fue el primer año de la pandemia. Por lo tanto, también tener eso en cuenta a la hora de analizar. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Rápidamente, para los que ya lo conocen, era relevar cómo las empresas chilenas, a partir de sus reportes de sostenibilidad, mostraban avances en el alineamiento con la Agenda 2030 o cómo se estaban adecuando sus estrategias a partir de la Agenda 2030 según lo que publicaban en los reportes de sostenibilidad. Y dado también el público y escuchando a los stakeholders, incorporamos un nuevo objetivo en este año en el estudio, que es hacer un primer seguimiento de los reportes, que si bien lo seguíamos haciendo y lo teníamos haciendo, de esta manera también lo dejamos plasmado como parte del objetivo, sobre cómo los reportes en sostenibilidad están avanzando en las prácticas en Chile, en particular adhesión a estándares, incorporación de contenidos en forma y en fondo. Breve resumen para los que se tienen que ir rápido sobre los resultados de Empresas Sumando Valor 2021. En cantidad de reportes encontramos una alta participación y una mayor adhesión a estándares internacionales. En incorporación del compromiso con los ODS de parte de las empresas, al menos en el discurso, también encontramos avance. Sin embargo, ¿qué nos pasó en el 2020? No tengo una explicación muy científica, puedo tirar hipótesis sobre qué fue lo que pasó, sobre lo que les voy a comentar ahora. Me asumo que tiene que ver con la pandemia, empieza a haber menos detalle sobre los impactos que generan las prácticas que implementan las empresas en los reportes de sostenibilidad. Entonces, no sé si tuvo que ver con reportes hechos más rápidos producto de la pandemia o reportes que se quieren hacer más cortos. Bajó en definitiva la cantidad de detalle y eso hizo que bajara la cantidad de casos que encontráramos para subir en la plataforma respecto del año anterior. Una buena noticia que vamos a ver hoy es que sí avanzamos en la implementación de prácticas concretas, tal como mostraba Cristina en sus diapositivas sobre las empresas españolas. En este caso, la muestra, piensen que no es solamente las IPSA, que sería el equivalente al IBEX 35 de Cristina, sino que son todas las empresas que publican reporte en Chile. Podría ser, no es el caso, pero podrían ser pymes, podrían ser empresas cerradas, podrían ser empresas estatales incluso. Son, de hecho, algunas de ellas empresas estatales. Bueno, encontramos en el resultado total avances en la implementación de varias prácticas de sostenibilidad, resultado que coincide con lo que me comentan, fue el resultado del estudio que realiza Acción Empresas todos los años sobre el DCE, sobre cómo están avanzando las empresas en Chile. El foco, al igual que el año pasado, esto se mantiene. Si dividimos los ODS en 3, prosperidad, planeta y personas, el foco prosperidad, que tiene más que ver con el desarrollo económico del planeta, o desarrollo económico-social, podríamos decir, sigue siendo el principal foco en las empresas en Chile. Y si nos vamos al doble clic a qué tipo de casos son los que más se repiten,
sigue siendo foco, al igual que lo mencionaba Cristina en su presentación, los casos vinculados con generación de oportunidades laborales y con el fomento del emprendimiento, los principales temas que se repiten en los reportes de Chile. Entonces, eso quise ponérselo para aquellos que no tengan tiempo o paciencia de esperar hasta el final, lo vamos a ir viendo en la medida en que avance la presentación. Déjenme contarles entonces un poco sobre las características del estudio. Como les dije, reportes del año 2020, hasta donde tenemos conocimiento. Es el único estudio que tenemos sobre cómo están las prácticas de reporting en materia de sostenibilidad, lo cual también es un desafío y una responsabilidad para SOFOFA, CPC, Acción Empresas y Pacto Global de mantener esta data actualizada. Es mucha información que tratamos de mantener online, pero no siempre es tan fácil. Es la 6ª edición de esta plataforma que mencionaba Fernando y a diferencia de años anteriores, el año pasado sí, pero antes se suben a la plataforma todos aquellos casos que cumplan con la metodología estipulada por el estudio. Antes había un previo filtro de parte de las empresas, ahora el filtro es post. Cuando una empresa no quiere que en su caso por algún motivo se suba a la plataforma, no se sube. De lo contrario, también por un tema de tiempos, preferimos subir a la plataforma todos aquellos casos que hemos recopilado y que cumplen con las condiciones metodológicas que ahora les voy a contar. Esto es importante para todos aquellos miembros de equipos que están a cargo de la elaboración de reporte de sostenibilidad. Lo decía Fernando y me lo han escuchado a mí quienes han venido a clase y quienes me han visto, pero bueno, no por eso voy a dejar de repetirlo. El tema de la oportunidad de publicación de los reportes. Nosotros cerramos la fecha del estudio al 15 de octubre, o sea, mes 10 del año, después de haber pasado 10 meses de que se cerró el ciclo, y encontramos varios reportes que ahora les voy a contar, pero un 20% de los reportes del año 2020 aparecieron póstumos al cierre de nuestro estudio, lo cual significa que después del 15 de octubre hay 20 reportes que se publican y lamentablemente quedaron fuera de este estudio por temas metodológicos, pero además, y como decía Fernando, la responsabilidad de publicar estos reportes de manera oportuna, no solo para participar de esta iniciativa, sino para que sean herramientas útiles de diálogo. Entonces, bueno, ahí el tirón de orejas a tratar de acercar las fechas de publicación a las fechas de publicación de los estados financieros, de la fecha que estamos reportando, de cuándo los stakeholders estarían necesitando esta información. Ese es el llamado. Bueno, eso respecto de en diciembre se compilaron y se publicaron los datos. ¿Cuántas empresas revisamos? Muchas, casi 500 empresas que fuimos a buscar página por página a ver si tenían reportes de sostenibilidad o no. ¿Cuántos reportes encontramos? Encontramos a ese 15 de octubre 118 reportes. Es un poco menos que al año anterior. El año anterior habíamos cerrado el 30 de octubre, entonces capaz que también puede haber ahí una explicación. También pandemia. No sé cuál es la razón, pero encontramos un poquitito menos. ¿Cuántas empresas terminaron siendo escogidas? De esos 120, 118 reportes, 62 contenían casos que cumplieron con las condiciones metodológicas. ¿Y cuántos casos fueron? 143. Bajó un tercio la cantidad de casos, por lo que yo les explicaba, porque probablemente hay muchas empresas que o ya se cansaron de explicar su iniciativa con la iluminación de canchas, o porque lo dan por sentado que el lector se lo sabe, o porque ya lo reportaron en la edición anterior y por lo tanto no quieren volver a repetirlo y refieren al lector para que si tiene más interés vaya al reporte anterior. De alguna manera ha bajado el nivel de detalle de estas iniciativas y por lo tanto no clasificaban o no calificaban para ser integradas a la plataforma. Ahí están los 19 reportes que les mencionaba yo, que se publicaron
a posteriori de nuestra fecha de cierre y que por lo tanto lamentablemente no pudimos incluir. Esos son al final los 143 reportes que tenemos en nuestra base de datos sobre el año 2020, que ahora les voy a mostrar. Bueno, esto es un poco la evolución anual. ¿Qué condiciones? Y esto también para quienes hacen reportes entiendan por qué puede ser que alguna iniciativa que ustedes consideren que da para subir a la plataforma, por qué puede ser que no haya calificado. Estas son las 5 condiciones que hemos definido como necesarias para que se incorporen en la plataforma. Por un lado, territorialidad. ¿Qué significa esto? Tienen que ser iniciativas implementadas en Chile y tiene que estar explícitamente así definido, que no puede, si es un reporte de América Latina, nos pasa eso y lo estuvimos discutiendo en el comité, son reportes que consolidan la operación de una misma minera o de una empresa global para toda América Latina. Entonces no tenemos cómo constatar que ese proyecto se implementó en Chile. Puede ser que sí, pero no tenemos la capacidad de identificar cuáles de esas iniciativas son de Chile y cuáles no. Por lo tanto, los reportes que no dicen o que no presentan información explícita de Chile, con columnas de Chile, con proyectos explícitamente declarados de Chile, con la cantidad de trabajadores de Chile, etcétera, no son incorporados en este estudio. Por otro lado, para que el caso en sí sea sumado a la plataforma, tiene que ser un proyecto que genere un impacto, que sea de magnitud. No estamos considerando proyectos en donde se capacitó a 3 personas de una comunidad de 400.000, sino tienen que ser o una cantidad representativa de beneficiarios, o un proyecto puede ser con pocos beneficiarios, pero que sea innovador en la incorporación de la Agenda 2030, o que hayan demostrado una inversión monetaria y presupuestaria tan significativa que mueva la aguja de la Agenda 2030. Por otro lado, la iniciativa tiene que tener vínculo directo con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular con alguna de las metas. Hay algunos de los proyectos que están presentándose en los reportes que pueden tener a priori una relación con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, cuando hacemos doble clic y vemos con qué meta en concreto se vincula este proyecto, no hay una relación tan directa. También, y ahí es donde creo que nos caímos un poco en este estudio, tiene que estar descrito bien en detalle, tiene que estar en concreto, explícito el impacto, porque de lo contrario es difícil evaluar cuál es la colaboración o la contribución a los ODS. Y por último, obviamente tiene que tener que ver con la sostenibilidad del negocio y no ser acciones sueltas y filantrópicas, sino que tiene que ver con el core business del negocio. En definitiva, sumando valor de este año son 118 reportes, de los cuales 11 son, como le dicen los gringos, new starters o nuevos reportes que se incorporan a la plataforma. 143 casos de 62 empresas. Uno de los buenos resultados que me pareció válido compartir con ustedes es que de esos 143, hay 102 que vienen repitiéndose de años anteriores, lo que significa también que hay una cierta continuidad en los proyectos y en esa contribución, esas ganas de aportar o ese espíritu de aportar a la Agenda 2030. Hablemos entonces un poquito primero sobre el estado del arte en materia de reporting para estos reportes del año 2020. Como decíamos, no tomamos todos por temas de corte y por temas también de que habían reportes de universidades o de agencias que no eran empresas y por lo tanto no suman para empresas sumando valor, pero sí para la base de datos de reporting. Y ahí tenemos 143 reportes publicados sobre la gestión 2020, una tendencia que se viene como, a mi gusto, estacionando ahí en los 140 y 150. Supongo que con la publicación de la nueva normativa de la CMF esto puede cambiar. Sin embargo,
por ahora y para el año 2020 esa es la realidad. ¿Quiénes son esas 143 o cómo se ha avanzado en esto de la reportabilidad? De las empresas IPSA, y esto es una excelente noticia para quienes llevamos años empujándola, 27 de las 30 empresas IPSA ya publican un reporte de sostenibilidad. No lo dije, pero vale la pena aclarar para aquellos que no saben. Empresas Sumando Valor considera reportes de sostenibilidad, reportes integrados, memorias de sostenibilidad, memorias integradas, siempre y cuando se presente información ambiental, social y económica detallada. Una memoria financiera que solo tiene una página sobre acciones comunitarias no se considera en este estudio. No tiene que ser GRI para ser considerado en el reporte, pero en la carta del gerente general, en la declaración del espíritu de este documento, tiene que haber una intención de publicar impactos ambientales, sociales y económicos. Si vemos que es solamente un cumplimiento con la normativa de la CMF ex SBS, no lo consideramos en Sumando Valor. Entonces, volviendo a las IPSA, ya hay 27, o sea, subimos 3 puntos porcentuales de las 30 IPSA que publican un documento que combina lo ambiental, lo social y lo económico. Y esto es un gran avance para Chile. Piensen en quienes venimos trabajando hace mucho tiempo, eran 2 o 3 las que venían haciéndolo, algún banco, alguna forestal, y ahora estamos hablando de 27 de las 30. De las empresas Dow Jones Chile, 26 de las 27 publicaron memoria, fueron consideradas en este estudio. Si nos quedamos con las empresas de Pacto Global, y ahí vale la pena hacer una aclaración, Pacto Global tiene un compromiso que les exige a sus adherentes de publicar anualmente su comunicación de progreso. Muchas de las empresas del Pacto Global publican como corresponde a tiempo, sus comunicaciones de progreso. Sin embargo, no todas esas comunicaciones de progreso calificaron como reportes de sostenibilidad porque eran una presentación de los avances respecto de los principios. Y en este caso estamos pidiendo un reporte que hable sobre toda la gestión de la compañía. Algunas empresas sí, ahí ya vemos el 57% de las empresas Pacto Global. Y otras empresas del Pacto Global publican su COP de manera conjunta a nivel continente o a nivel región o a nivel país, y por lo tanto no teníamos ese detalle de Chile y por eso no las pudimos incorporar. Y en el caso de las empresas Sumando de Acción Empresas, el 52% fue incorporado en este estudio. Si miramos por tipo de empresas, ¿quiénes son las empresas que publican reportes de sostenibilidad? Claramente hay un empuje del sector privado. En Chile, el 86% de los reportes que se publican son del sector privado y siguen sin aparecer, lamentablemente, esfuerzos de pymes. Al menos no nos ha llegado información sobre ello. Y hay un 11% que son empresas estatales y un 3% que son otro tipo de organizaciones como ONGs, universidades, etc. En cuanto a sectorial, acá hubo un enroque de sectores. En este año, el sector que más reportes encontramos fue el sector energético, que creció muchísimo incorporando empresas, en particular de energía renovable. El segundo sector que más reportes publicó fue el de la agroindustria, y este sí que es nuevo en todos los rankings que teníamos. Y el tercer sector es el de retail. Hace 2 años, esta era el mismo ordenamiento. Energía, malls y minería en tercer lugar. Sin embargo, ahora minería quedó en cuarto lugar porque ocupó su lugar agroindustria. El año pasado habíamos tenido un cierto movimiento con la minería, pero volvimos a energía en el primer lugar. Otro factor importante en este año 2020 es que aparecieron más reportes de empresas del sector transporte y de logística, y un sector que siempre fue bastante líder en cantidad de reportes publicados era el sector financiero, y ahora quedó en el 6º lugar en el reporte 2020. Puede ser la cantidad de bancos o puede ser por dejar de publicar en algunos casos.
hay una mayor dispersión, ponía ahí, de los distintos sectores. Empiezan a aparecer sectores que hasta ahora nunca habían aparecido. Y analizando cómo son las empresas que están reportando. En total, ahí les dejo las cifras, creo que se mantiene bastante la tendencia de lo reportado el año anterior. En total estamos hablando de 640.000 empleos en la sumatoria de todas estas empresas participantes, 118 empresas participantes, de las cuales en promedio tienen un 36% de trabajadores mujeres, de trabajadoras. Se mantiene la participación de directoras mujeres en 15% en promedio, de vuelta en las empresas bajo estudio, y la inclusión de personas con discapacidad sigue siendo un gran desafío y se mantiene bajo el 1%, que es lo que nos exige la normativa. Daniela, perdona, no, solo decirte que sabemos que te queda mucha información, toda muy importante e interesante, y estamos avanzando en los tiempos para que... Dale. Ya, gracias. Vamos más rápido. En cuanto al cumplimiento de estándares, y para cumplir con lo que pide Caro, les voy contando. El 38% de los reportes en Chile son integrados, ¿sí? Eso creció respecto al año anterior. GRI se mantiene en Chile con una gran adhesión, más que el promedio a nivel mundial. La metodología de reporte integrado, de Integrated Reporting, creció, pero muy poquito. La que creció fue SASB, Sustainability Accounting Standard Board, 9%. Esta metodología no era obligatoria para nadie y es la que sugiere la norma, mandata la norma que se viene para las empresas abiertas de la CMF. TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosure, invita a las empresas a publicar cuáles son los riesgos a los que la empresa se enfrenta producto del cambio climático. Ya fue incorporado como metodología en el 12% de los reportes analizados, y la verificación o la auditoría de los reportes externos sigue siendo 1 de cada 4 empresas versus a nivel mundial, que es más o menos la mitad. De acá lo que me interesa comentarles es que, porque igual la metodología GRI cambió, pero mencionarles que muy pocos de los reportes que se publicaron en ese año son exhaustivos en el uso de la metodología GRI. En promedio se llevan 120 hojas. Hay solo 2 reportes de los que encontramos en la muestra que solamente se pueden analizar en la página web y por lo tanto no suman a ese promedio de 122 hojas. Y en las empresas abiertas en particular, haciendo un doble clic de las abiertas, la mitad publican reporte integrado. Creo que es un dato interesante para quienes se les viene el desafío de incorporar la información de la CMF, los requerimientos de la CMF. En cuanto a materialidad, seguimos siendo medios amarretes en la publicación de información sobre cómo llegamos a la materialidad. Y esto va a cambiar también de cara a la CMF y de cara al GRI. Estamos siendo bien escuetos en la presentación de información. 2 de cada 3 reportes lo presenta de manera escueta. Y aquí está lo que les decía, que avanzamos en varias prácticas de sostenibilidad. Miren, bajó un poco la cantidad de empresas que publican, pero igual no deja de ser el 73% de las empresas ya están publicando su huella de carbono, es un montón. El 63% de las empresas publican sus metas o algunas metas, no todas. Publicar algunas ya cumplía con el requisito. El 68%, y esto coincide con lo que presentaba Cristina, el 68% de las empresas ya presentan el canal ético y el número de denuncias que recibieron a través de esos medios, y también creció la cantidad de empresas que publican iniciativas de trabajo con la cadena de abastecimiento. En cuanto al cambio climático, hay un 30% de los reportes que analizamos que todavía no tratan el tema del cambio climático, pero tenemos un 10% de empresas que lo integró en su estrategia de sostenibilidad y 19% que no solo lo integró, sino que además tiene metas en concreto en materia de cambio climático.
y 31% que lo menciona de alguna manera con una política o con una práctica en concreto. Economía circular está todavía un pendiente. En economía circular, el 53 y poco por ciento de las empresas no habla nada de economía circular. Y entonces ahí tirón de orejas a que economía circular probablemente en varias de las industrias que estamos reportando, de que estamos hablando, agroindustria como una de las principales o incluso energía, tienen que ponerse las pilas, como decía Cristina, en materia de economía circular y sí sacarnos el sombrero por ese 19% que ya tiene mediciones concretas sobre economía circular. En materia de derechos humanos, algo similar, pero que mejora respecto del año anterior. La mitad de los reportes no hablan nada de derechos humanos, pero quedemos con la mitad que sí lo hace. De la mitad que sí lo hace, el 17% lo menciona, poquito. El 16% ya tiene una política concreta y hay un 13%, un 1% más que el año anterior, que ya hablan de haber hecho o de estar haciendo debidas diligencias en sus prácticas empresariales. Existencia de estrategias específicas en materia de derechos humanos todavía es un gran pendiente. Para no atrasarme más y poder ir a la parte de la Agenda 2030 sobre temas de diversidad, tenemos avances, sin embargo, queda todavía un 35% de reportes que no hablan nada de diversidad, ni siquiera mencionan tener una política de diversidad, lo cual habla de empresas que si ya estás publicando un reporte de sostenibilidad debieras entender de lo que estamos hablando, al menos mencionar la existencia de esas formalidades. En estructura sí hubo avances. Un 67% de los reportes mencionan cómo organizaron la sostenibilidad en sus reportes de sostenibilidad. Antes era 45%, ahí hay bastante detalle. En 46 de los 118 reportes dicen que el directorio de alguna manera está involucrado en sostenibilidad. Y quédense con este dato porque ahí viene una recomendación después para el final. Si el directorio ya de alguna manera está involucrado con la sostenibilidad, bueno, agarrémonos de ahí para ver cómo lo explotamos. Y bueno, y tener comité de sostenibilidad, hoy el 70% de las empresas bajo análisis tienen estos comités. Déjenme entonces ahora aprovechar los últimos minutitos para hablar sobre ODS. El 79% de los reportes hacen algún tipo de mención a los ODS. Eso es bastante, es mucho, y principalmente si lo comparamos con el nivel a nivel mundial, que es el 72%. Esa mención puede ser la tenemos caracterizada en dos niveles, una simple mención o una incorporación en la estrategia. Durante 2020, el 54% de las empresas bajo análisis mencionan a los ODS o ponen el loguito. En cambio tenemos un 25, o sea, 1 de cada 4 empresas ya hizo el clic con la Agenda 2030. Y de ahí es donde creo que también podemos colgarnos y explotar un poquito más, y un llamado similar al que hizo Cristina a no solo quedarse en el discursete de los ODS, sino asumir compromisos en concreto. Y tenemos un 25%, creció 4 puntos respecto del año anterior. ¿Cuáles son esos compromisos que las empresas asumen con la Agenda 2030? En particular, como hablábamos al inicio, con los ODS de empleo, con el ODS de educación, que si bien bajó muchísimo, sigue siendo el segundo en el ranking, y con el ODS de ciudades, en particular con lo que tiene que ver con gestión de residuos y, como le llama la Agenda 2030, desechos municipales. De los casos analizados, el 45% son asociativos. Aquí bajó respecto al año anterior, pero más que el número me interesa el entender que la Agenda 2030 la vamos a lograr o vamos a acercarnos hacia esas metas en la medida en que entendamos proyectos de manera convocatoria, de manera asociación grupal, y no que una empresa va a poder lograr los objetivos per se. Entonces, en ese sentido, también invitarlos a realizar iniciativas más colaborativas, esa es la palabra. Y bueno, como les dije ya,
una continuidad que se refleja en estudios y en casos respecto de años anteriores. Sí hay un fenómeno que se empiezan a descentralizar los casos y aparecen reportes con casos en regiones, cosa que no veíamos en estudios anteriores. Hay 60 casos que se distribuyen o que son con una cobertura nacional, lo cual implica que si una empresa tiene proyectos, puede tener su planta en la 6ª región, pero vende sus productos en el país, genera proyectos que impactan o que benefician o que reducen impactos negativos en todo el país. Como les decía, prosperidad es el ámbito en el cual encontramos más casos a pesar de ser un año de pandemia. Y también se los dije al inicio, empleo, los ODS vinculados con empleo son los más repetitivos, educación y ciudades. Si nos vamos a nivel de meta, la meta 8.3, que invita a los actores de la sociedad a trabajar en el desarrollo de iniciativas para fomento de emprendimiento y aliento de pymes, es el que más casos encontramos. En el segundo lugar, el de inclusión, y en el tercer lugar, el ODS de residuos, como les decía, de ciudades. Donde encontramos menos iniciativas, igual que lo que menciona Cristina en su presentación, en los ODS vinculados con ecosistema, vida terrestre, vida submarina y hambre. Sigue siendo un pendiente para las empresas en Chile el desarrollar proyectos en aquellos ámbitos en los cuales probablemente no les es tan cómodo. Entonces seguimos hablando de proyectos donde está la zona de confort y bueno, ayudar a la escuela que está al lado de mi planta, es poner plata en una iniciativa vinculada con educación a través de una fundación, pero en aquellos proyectos que son un poquito más de largo aliento, como invertir en océanos o mejorar la calidad de los ecosistemas terrestres, puede llegar a ser todo un desafío. Crecimos, igual creció la cantidad de casos en el caso de ecosistemas terrestres, ahí tienen 28 nuevos proyectos o proyectos que se mantienen, y nuevos en contribución con el ODS 15. Otro de los llamados de atención y tirones de orejas es que si se fijan en el estudio que se publicó en el año 2019 de América Latina y Caribe, cuando vamos a la hoja de Chile, ¿cuáles eran los temas sobre los cuales Chile tenía todavía nota roja? Eran estos que les puse ahí, estos 8 ámbitos. Entonces fuimos a esos 8 ámbitos y revisamos si las empresas estaban haciendo algo o no. En obesidad se avanzó, pero muy poquito. Solo 5 casos encontramos vinculados con obesidad. Ni un caso vinculado con VIH. Bajó en un caso, respecto al año anterior, la cantidad de casos vinculados con accidentes de tránsito. Aumentó la de desempleo, bajó la cantidad de proyectos vinculados con jóvenes que no estudian ni trabajan, bajó la cantidad de proyectos vinculados con reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Ahí en particular es una diferencia con lo que presentaba Cristina de España. Acción por el Clima no tuvo grandes avances. Se mantienen los proyectos vinculados con la lista roja del UICN, de las especies protegidas, y se mantienen la cantidad de proyectos de trabajo con reclusos y de incorporación de personas privadas de libertad. Entonces, en definitiva, y para ir cerrando, ¿cuáles son a nuestro juicio los principales resultados que nos deja este estudio, principales conclusiones que nos deja este estudio? Por un lado, si bien tenemos que acortar los reportes de sostenibilidad para que sean interesantes, para que sean útiles para quienes lo analizan, en ese acorte no recorten, no tijereteen los impactos. Tijereteen lo que es chaya, pero no tijereteen el contenido, la carne
de la situación. Entonces, si vamos a hablar de un proyecto de intervención en una comunidad, quizás no es importante tanto hablar sobre todos los beneficios, pero sí cuántos proyectos, cuántas personas se vieron beneficiadas y cuál fue el resultado o cómo impactamos en esas personas beneficiadas. En relación, lo decía Cristina y lo reitero, en relación con las metas, acá nos queda este paso nuevo a dar, y es no agarrar la Agenda 2030 como un estándar más y un cross-check a tildar en un Excel, sino incorporar en nuestra estrategia de sostenibilidad metas cuantitativas concretas de aporte a la Agenda 2030. O, dicho de otra manera, analizar si la estrategia que tenemos actual, los KPIs que tenemos actualmente en nuestra estrategia de sostenibilidad, aportan o no a la Agenda 2030. Y si queremos alinearnos, bueno, hacer los retoques que sean necesarios en nuestra estrategia de sostenibilidad. Como les dije, con el tema de los reclusos y VIH, no solo pensar en los impactos más chiquititos de yo como actor en sociedad, sino también pensar en las necesidades país, claramente pandemia, claramente movimientos políticos de cara a la Asamblea Constituyente, claramente estallido social. En ese contexto, entender cómo la empresa genera impactos o puede generar mayores impactos. Acá, desde el punto de vista de profe y de la mirada también como trabajadora en estas prácticas, ser un poquito más serio y riguroso en la adopción de estándares, en particular la CMF, el GRI, el SASB, tienen sus requerimientos. Entonces, como digo siempre, si queremos jugar el partido en la NBA, tenemos que adaptarnos a las reglas del juego y no poner sellos en nuestros reportes que no estamos capacitados o que no estamos cumpliendo, sino ser serios en esa incorporación. En el caso de las empresas que están obligadas por la CMF con mayor motivo, pero aquellas que voluntariamente adhieren a estándares internacionales, hacerlo. Y lo mismo con los ODS, usarlos de manera seria y responsable. Como les decía, una luz en el camino, cada vez más empresas dicen que el directorio está involucrado. Ok, muy bien, el directorio está involucrado, ahora nos queda como trabajadores de la sostenibilidad e impulsores, empujadores de la sostenibilidad, nos queda el próximo paso, que es no solamente que estén informados, sino que tomen decisiones acorde con esta forma de hacer negocios y seguir sensibilizando. Ya no es solamente te cuento cómo nos fue en la encuesta de clima, sino entender cómo esto nos afecta en riesgos por la pérdida de talento, o riesgos por el cambio climático, o riesgos por la percepción de los clientes, seguir generando picazón en los directorios para que la sostenibilidad sea una forma, como decía, de hacer negocio. Y por otro lado, lo último que menciono, y lo dijo Fernando desde el inicio, de verdad, publicar reportes de sostenibilidad en octubre, fines de octubre, ya no podemos, y por lo tanto la invitación es a tratar de acercar las fechas de reporting al menos el primer semestre, si no es en conjunto con los estados financieros. Eso, quedó disponible. ¿Me fui mucho de tiempo, Caro? Ahí estamos, Daniela. Sí, no, está bien. Oye, es que es demasiado importante oírte. La verdad que es muy valioso tu trabajo, muy exhaustivo, excelente análisis, así que realmente felicitaciones y muchas gracias. Valía la pena los minutitos extra. Sí, nos dejan muy claro cuáles son los derroteros, los caminos a seguir. Y ahora vamos a escuchar a la Marcela Bravo, ella es gerente general de Acción Empresa, y nos va a contar cómo están viendo desde allá estos desafíos, cómo están los avances en los ODS en nuestras empresas y cuáles serían los principales focos de trabajo para adelante. Gracias, Marcela. Gracias, Carolina. Hoy ha sido súper interesante escuchar además a la Cristina cómo nos ha puesto en perspectiva, cómo la Agenda 2030 tiene harto de similitud en cómo hemos podido ir avanzando, pero esta necesidad que en España y en Chile de apurar la marcha.
y la Daniela, que ya año a año nos va poniendo al día de cuáles son los espacios en los que nos estamos desarrollando bien, pero queda un contexto grande todavía que avanzar. Fíjate que este año se cumplen 7 años desde que Chile adhirió a la Agenda 2030, y aquí esta adhesión del Estado también vale la pena acá recordar o poner en perspectiva que la colaboración, esta agenda tiene como base, y por eso el 17 además habla de esta necesaria colaboración, porque es la única manera de poder llevar a cabo esta agenda. Y este sumando valor en este espacio creo que va adquiriendo cada vez más valor, y ojalá sea un espacio donde las empresas vayan a visitarlo para sacar ideas de colaboración, ideas para sus propias organizaciones de cómo poder potenciar, de cómo poder sumarse, y porque desde el Estado también es necesario recordar que hay un Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, y está compuesto por 5 ministerios. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el de Economía, Fomento y Turismo, y el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, el trabajo que nosotros como empresas podemos hacer en conjunto con el Estado para desarrollar aquellos proyectos que están tomando las grandes necesidades que tenemos como país, es fundamental estar conectado en eso también. El 2021 el Consejo Nacional hizo un estudio, elaboró más bien, por un lado, una estrategia de implementación al 2030, y se entregó los resultados de esa estrategia, donde colaboramos nosotros, incluso como sumando valor, en aportar qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estábamos haciendo desde el sector privado. Y en ese informe hay 176 políticas públicas que se levantaron a nivel de Estado. Hay 85 iniciativas que tienen que ver con partes interesadas, es decir, empresas, gremios, organizaciones sociales, academia, etcétera. Y este documento tiene 2 pilares. Por un lado, recoge iniciativas que están relacionadas a crecimiento sostenible y cambio climático, y la otra que pone como segundo pilar de esta estrategia a las personas al centro del desarrollo. Y ahí para la primera están contenidas medidas que tienen que ver con acción de COVID, compromisos contra el cambio climático, inversión sostenible, ya la mencionaban ahí Cristina, la necesidad de las finanzas sostenibles para apoyar estas inversiones que son tan necesarias para avanzar en estas temáticas. Y también está todo lo que tiene que ver en ese informe de economía resiliente, inclusiva y emprendedora. Entonces, en ese informe pueden mirar qué se hizo en eso y hacia dónde se quiere avanzar. Y en este segundo pilar, que está más relacionado a las personas al centro de esta acción, tiene que ver con medidas con el COVID, protección de grupos prioritarios, políticas sociales estructurales, un Estado moderno, cercano y al servicio de las personas. Yo creo que es bien importante que nosotros como empresa también conozcamos de estos reportes, de estos informes, para que veamos esas oportunidades de trabajo colaborativo. Este informe está en la página web, y por lo tanto del gobierno, se llama www.chileagenda2030.gov.cl, y ahí se los vamos a dejar junto con la presentación, que alguien preguntaba si íbamos a compartir la presentación. Hay otro trabajo que también que se inició, que es un trabajo colaborativo, donde ahí fue multi-stakeholders para definir ciertos indicadores, acotar indicadores, porque otra cosa que es importante es que estos metas que tiene la Agenda 2030 sean lo más accesibles o entendibles, o estén en un lenguaje empresarial, para que las empresas puedan saber bien cómo están aportando a esta agenda desde las metas que se han planteado. Y ojalá ese trabajo las nuevas autoridades lo sigan haciendo, porque si bien es cierto se logró avanzar, entiendo, en 19 indicadores, es un trabajo que está en proceso. Así que nosotros por lo menos nos vamos a encargar ahí de reunirnos con las autoridades para hacerle ver que es importante seguir avanzando en indicadores. Así que yo creo que, mira, los grandes desafíos que yo veo para adelante es, primero, acelerar la velocidad. Y aumentar la escala de las medidas que estamos tomando para alcanzar estos ODS. Un segundo tema, yo creo que es aumentar la ambición. Nosotros nos hemos propuesto de verdad desafiar a las empresas, desafiar al resto de los actores, acompañarlos con todas las herramientas que hoy día tenemos,
a todos los sectores de la sociedad de cara a que esta sea efectivamente la década de la acción. Ya tenemos diagnósticos, tenemos muchos diagnósticos. Yo creo que ahora hay que ejecutar, ejecutar, ejecutar y para poder salir adelante. Tercero, hay que implementar una manera eficaz y eficiente de soluciones que sean colaborativas frente a los desafíos que tenemos. Acá lo mencionaba la Dani, yo creo que hay espacios, sobre todo en el territorio, donde hay varias empresas que de unirse pueden buscar soluciones y colaborando, que son mucho más eficientes, mucho más efectivas, de un trabajo colaborativo en conjunto con las comunidades que ahí están, y esos resultados sin duda van a ser de un menor costo y de un mayor impacto. Entonces yo creo que eso es otro tema fundamental. Un cuarto tema es profundizar y seguir profundizando los procesos de difusión, de educación de la Agenda 2030. Yo creo que todas nuestras organizaciones que estamos acá estamos muy comprometidas con ella. Esto es parte, esta actividad es parte de promoverla, pero creo que tenemos que seguir buscando esos espacios para que muchos vean esto también como una tremenda oportunidad. Si ahí están las grandes necesidades, ahí están las grandes soluciones. Nosotros, el sector privado, que somos los que tenemos que pensar, los que más tenemos capacidad de movilizarnos rápidamente para alcanzar esto, es donde están las oportunidades. Y así lo hemos visto incluso en startups. Las startups que se están convirtiendo en estos unicornios rápidamente, lo que tomaron fue estas grandes necesidades que tenemos hacia el futuro, las convirtieron en oportunidades de negocio y hacia allá están transitando y se están rápidamente comiendo al mercado. Yo creo que eso es no solo mirarlo como reportar qué estoy haciendo, sino que qué oportunidades tengo dado esta Agenda 2030. Y quinto, bueno, capitalizar estos beneficios de este ejercicio que hacemos en Sumando Valor, del informe nacional voluntario que se hace, de manera de buscar desde ahí espacios de colaboración, de seguir mejorando aquello que ya estamos haciendo, no partir de cero, porque ya hay varios informes, varios reportes que nos pueden ayudar a seguir avanzando mejor. Así que yo quiero agradecerles a todos, creo que tanto a Fernando, a Cristina, a la Dani, estas presentaciones, las palabras, y quiero invitarlos a que sigamos reportando. La reportabilidad es una medida de transparencia en nuestros grupos de interés, pero también es una medida para mejorar la gestión de las empresas. Es una oportunidad de reflexionar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo puedo realmente impactar hacia esa sociedad, una sociedad que cada vez espera más empresas con propósito, empresas que de verdad solucionen la vida y los grandes desafíos que tenemos en el planeta. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y por escucharme este ratito. Carola. Gracias a ti, Marcela. Muy inspiradora tus palabras de cierre, así es que nos quedamos con tareas. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy día con nosotros. Les cuento que las preguntas, la mayoría han sido ya respondidas por la Silvia, que es la jefa de formación de Acción Empresa, y otras se refieren a más detalles sobre las presentaciones y eso, material que va a ser compartido con todos los que están hoy día compartiendo con nosotros. Los invitamos, por lo tanto, bueno, ya está dicho, a reportar, a sumarse a Sumando Valor, valga la redundancia, en nuestro sitio, ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, agradecerle a la Marcela, a la Daniela, a Fernando, a la Cristina que ya está con nosotros. Ojalá este otro año tengamos mejores números en reportes, casos y todo. Que tengan un muy buen día y muchas gracias a todos. Buenos días, que estén muy bien. Un abrazo.